hemos invitado, después de haber hablado con un congresista, a un abogado que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y también defensor del pueblo. Y viene en calidad de jurista independiente a hablarnos de temas de actualidad que tienen que ver con la institucionalidad de nuestro país. Doctor Walter Gutiérrez, muy buenas noches. Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Usted se ha pronunciado en los últimos días sobre el debate en torno al aumento de la remuneración de la Presidenta de la República, sosteniendo que el procedimiento tiene visos de no corresponder plenamente a lo que prevé nuestra Constitución. Explíquenos cuál es su reproche, por favor. Bueno, lo que yo he dicho en realidad es que formalmente este incremento de sueldo tiene una capa, una pátina constitucional, pero en el fondo tiene aspectos que son cuestionables y discutibles desde el punto de vista constitucional. Es verdad que lo ha dado un órgano competente, es verdad que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, mire usted, ¿quién promueve esta norma? El Ejecutivo. Y creo que a estas alturas ha quedado claro que desde Palacio, desde la Presidencia, ha sido promovido por la propia titular, la primera mandataria. ¿Quiénes refrendan? Los ministros. Por lo pronto el de Economía, que ha salido a defenderla, ¿no? El de Economía y el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y quién es la beneficiaria? La Presidenta de la República. Entonces, es sospechosamente, o por lo menos hace un ruido constitucional, porque se supone que no puede haber una norma con un nombre propio. Claro, luego se dirá que es para todos los presidentes y todo lo demás. Pero recuerde que además que cuando se descubrió esto, porque esto no es que lo revelaron, no es que lo declararon, se descubrió, dijeron lo único que estamos haciendo es cumplir la Constitución. Eso es lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, ¿en qué parte de la Constitución dice que la presidenta tiene que ganar más que todos? Claro, tiene lógica que el presidente de la República, que es la primera autoridad política, gane más que sus ministros. Eso tiene total lógica, ¿sí? Pero luego complementaron y dijeron, lo que sucede es que estamos ordenando los sueldos de los altos funcionarios. Si usted revisa la norma, va a advertir... Solamente modifica uno. Solamente pareciera que por arte virbiló, por subiéndole el sueldo a la presidenta, todo se ordena o se reorganiza. Hay 4 regímenes que ni siquiera se ha tocado, ni siquiera se ha dicho, créese una comisión o vamos a abordar este tema. No se ha tenido ningún rubor en señalar a la única beneficiaria, que como digo, ha sido la que impulsó la norma y sus ministros los que la han refrendado. Pero si a esto le sumo el hecho que hay un artículo en la Constitución, que es el 44, que señala por qué los funcionarios públicos y particularmente los elegidos están donde están, entonces ya esto es más cuestionable. Creo que era la oportunidad para generar una correlación entre los sueldos y las funciones que cumplen. Me explico. Por ejemplo, en el sector privado, un gerente de operaciones va a ganar lo que gana si mejora las operaciones, si optimiza las operaciones, si mejora la productividad o si introduce tecnología en las operaciones de una compañía. Y así podemos poner muchos ejemplos en el área comercial, en el área de contenidos, etc. Bueno, el artículo 44 dice para qué están sentados los ministros, los congresistas, el presidente de la República. Para materializar los servicios públicos, para hacer realidad los derechos, para garantizar la seguridad del país. Bueno, esto hubiera sido fantástico, que el presidente, la presidenta diga, vamos a correlacionar, va a haber un básico y vamos a establecer objetivos, metas, ¿no?, al cierre de cada año, vinculados al déficit fiscal, en fin, pueden haber muchos indicadores. El número de asesinados, eventualmente. O reducir, ¿no? Entonces, es claro que aquí hay un interés que ha sido develado y por eso es que decía que formalmente es constitucional, pero sustancialmente tiene un ruido de inconstitucionalidad. Yo entre la formalidad y la sustancialidad prefiero no una constitución de opereta, sino una constitución de contenido. ¿Usted piensa que esta ley, que este decreto en realidad, ¿no?, puede ser derogado por el Congreso? Sin ninguna duda. No pestañeo para decirle que sí. ¿Y por qué?
Porque hay en curso esa iniciativa, como usted sabe, en el Congreso, ¿no? A ver, el Congreso tiene tres funciones: la función legislativa, la función de representación y la función de fiscalización. El principal acto de poder es el acto legislativo, y el Congreso no es el único productor de normas. El gran productor de normas es el Ejecutivo. Son normas infralegales, por supuesto, ahora por delegación también, o decretos de urgencia también, pero es un productor de normas. Esta es una norma. Y el Congreso hace su control político respecto de ese acto de poder, que es el acto legislativo, que tiene el Ejecutivo, o una municipalidad o un gobierno regional. ¿Cómo se va a poder cuestionar esa competencia del poder legislativo? Entonces, el legislativo podría decir que esta norma no es una norma conveniente, o que tiene tales o cuales vicios, o que, por último, asumo la responsabilidad de abordar este tema, porque este tema no es privativo del Ejecutivo. No, es el Estado peruano. Por supuesto. Sí. Entonces, tranquilamente podría, y en todo caso, que sirva que esta situación, este estropicio que se ha generado, sirva para abrir un debate. Porque otra de las cosas que se dijo, recuerde usted, porque esto se ha hecho con nocturnidad, dijeron, no, esto es un tema que tiene que mantenerse en reserva. Incluso creo que el señor Arana, primer ministro, dijo que no estaba en la agenda, ¿no? Y en un momento quiso hacer sentir, o quizá lo creía él, de verdad, que iba a ser retirado de la agenda, ¿no? Sabiéndose que iba a producir la irritación que ha producido. Sí, y además esto le hace daño a la clase política. Porque, mire, el ciudadano no distingue entre parlamentarios, ministros, presidentes, incluso algunos hasta no distinguen entre los que ya están y los que van a venir. Entonces, ese malestar ciudadano, esa indignación, encuentra sentido cuando ve que no hay un correlato, pues, entre la necesidad y la situación que pasa el ciudadano y cómo quienes están en el poder utilizan los instrumentos legales para incrementarse el sueldo. Creo que eso le hace daño, como digo, a la clase política, y el Congreso no debería permitir eso, porque al final del día se debilitan las instituciones. Entonces, acá hay un control político, pero también debería abrirse el debate. Ok, ¿que quieren hablar de reestructurar los sueldos de los altos funcionarios? Perfecto, abramos el debate, discutámoslo y reformemos la norma. Y salgamos de este régimen de 4 modalidades diferentes para los altos funcionarios públicos, ¿no? Lamentablemente a este tema salarial se añade la revelación de que hay una tarjeta a la cual la señora tiene acceso por $5.000 mensuales, que se renueva, me parece, una vez consumido eso, para hacer consumos alimentarios, ¿no? Es un extra que no sabíamos que existía. Pero, en fin, pasemos sobre ese tema. Es un hecho muy raro, sí, muy extraño. Parece una duplicidad incluso, ¿no? Bueno, hablemos sobre otro tema. Quiero preguntarle sobre la legalidad y el marco normativo en que se inscribe una decisión adoptada por el señor Juan José Santibáñez, que hemos conocido como ministro del Interior, y que ahora se desempeña en un cargo, me parece, creado ad hoc en la PCM, ¿no? Coordinador interministerial, que ha decidido hacer una denuncia entre un grupo de periodistas encabezado por nuestra colega Mónica Delta de Canal Latina, por haberlo reglado. No sabía que los civiles podían hacer reglajes contra una autoridad civil, y esto por haber hecho, me parece, fotos de su domicilio o él saliendo de él. ¿Cuál es su opinión sobre el marco normativo en el cual un alto funcionario del Ejecutivo puede tomar una medida de este tipo, que se emparenta mucho a lo que sucede en los países autoritarios y que se expresa en intimidación? Sí, es que esta es una conducta propia de regímenes autoritarios, porque en los regímenes autoritarios lo primero que se quiere eliminar es la libertad de expresión, y se utiliza el derecho penal como un arma, como un instrumento de amedrentamiento para evitar las investigaciones, y evitar que sean sometidos al escrutinio. Esta es una iniciativa, una denuncia que no tiene base legal, que tampoco tiene base constitucional, porque recuerde usted que los funcionarios públicos, y el señor Santibáñez es un funcionario público, y además que ahora está muy cerca del poder, pareciera que tiene tanto más poder que antes,
tienen que estar sometidos a, en términos técnicos, el sistema interamericano llama a esto, tienen que someterse a un mayor umbral de tolerancia. Es decir, cuanto más usted es más empinado está en la cúspide del poder, menos privacidad tiene. Tiene que tolerar más el ojo, el escrutinio público. Y esto se hace a través de los periodistas. Además, la demanda es disparatada porque el ejercicio periodístico no es la antesala de ningún delito. El reglaje es un delito que es antesala de delitos mayores, de delitos más graves. Lo que está haciendo el periodismo es simplemente tomar información, tomar declaraciones, comprobar algún tipo de versiones, no más que eso. Y un funcionario tiene que tolerar eso. Entonces, por donde se le vea, desde el punto de vista constitucional, esto no tiene base, porque además la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la crítica, son derechos fundamentales que están en la base misma del sistema constitucional. Forman parte, son una de las columnas del sistema constitucional. No tiene fundamento constitucional y tampoco penal, porque el periodismo no es precisamente una red criminal, organización criminal que sirve de acopio de datos para luego vender o darle a organizaciones criminales más peligrosas que luego terminarán chantajeando a los funcionarios públicos. Yo lo veo esto completamente descaminado y me parece que el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y empezando por la presidenta debieron haberse pronunciado. Yo he visto que han escamoteado el tema. Sí, sí, así es. Una última pregunta que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cuál le parece que debería ser la actitud del Congreso durante el próximo año, el último de este quinquenio parlamentario, que va a coincidir con el periodo electoral, ¿no? Necesitamos apaciguamiento, necesitamos neutralidad del Estado y de todas sus instituciones, pero quizás estamos ante un Congreso que está incluso acelerando y en particular hoy hemos sabido en materia de legislación sobre minería, porque el presidente de la Comisión de Minería, el señor Paul Gutiérrez, que creo que es de Podemos, que es un partido que está bajo sospecha de tener vínculos estrechos con sectores de la minería informal y de la minería ilegal, de acuerdo a lo que leo en la prensa. Yo no puedo poner mi mano a fuego por eso. Pero ¿qué podemos hacer para avanzar a resolver nuestros problemas sociales, que usted ha conocido cuando era defensor del pueblo? Habían bloqueos de carreteras, habían protestas en relación a la minería, pero estamos llegando a un punto mayor y necesitamos que haya un gobierno eficaz y que actúe sin parcialización, ¿no? Sin duda, dos de los temas más importantes, tres, en verdad, de los temas más importantes que debe abordar el legislativo. El primero, contribuir, ayudar a que se pueda materializar políticas de seguridad ciudadana, normas que estén vinculadas a dar condiciones a que se pueda combatir la inseguridad ciudadana. En su programa de las mañanas, alguna vez escuché que hay una brecha de 60.000 policías. Y en las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, cuando pidió la confianza, mencionó un conjunto de medidas que si las sumamos todo no llega ni al 20% de esa brecha que existe. El Congreso creo que puede dar normas que pueden facilitar que esa brecha se vaya cerrando. Para empezar, los policías no deben ser destinados a ninguna otra función que no sea la de la seguridad ciudadana. Entonces, normas como estas, o por ejemplo, la modernización de todas las comisarías, ¿no? Porque es la primera línea de defensa. El otro tema tiene que ver con las elecciones, obviamente, garantizar que el Ejecutivo y todos ejerzan o cumplan con el deber de neutralidad, transparencia. Y el tercer tema, que también es muy importante, es que la economía siga creciendo, crezca más. Miren, no tengo la cifra exacta en este momento, pero creo que los minerales de la época creo que en la época de Humala y de García, cuando el Perú crecía a promedios de 4.5 y 6.5%,
los precios de los metales eran la tercera o cuarta parte de lo que es hoy. Y estamos creciendo con la justa 3%. Entonces, el legislativo y el ejecutivo creo que tienen que tomar nota de esto y ver, allí es donde tienen que buscar puntos de encuentro para que la economía vuelva a crecer. Y si usted me regala un minuto, por favor, ¿no? Yo quisiera mencionar un tema. Hace 3 semanas presentamos, junto con otros colegas, una opinión al Tribunal Constitucional. Amicus curiae, ¿no? No es una amicus curiae porque eso ya había pasado. No. Lo que pasa es que cuando fuimos miembros de la Defensoría del Pueblo, nosotros sacamos un informe sobre la responsabilidad del presidente y decíamos que al presidente sí se le podía investigar y explicábamos por qué. Hemos presentado esto y se lo digo solamente en 2 líneas porque sé que el tiempo se nos acaba. Es que el artículo 117 no solo protege al presidente, protege el sistema democrático, de modo tal que cuando el presidente, él constituye una amenaza al sistema, ese artículo 117 da pábulo, argumento para investigar al presidente. Por eso es que nuestro informe se llama Protejamos la presidencia e incluso el presidente. Y lo que quiere decir es que sí se le puede investigar, sí, pero no acusar. Recuerde usted que nosotros, eso es lo que planteamos en la época de Castillo, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo. Lo que pasa es que ahora la Defensoría ha matizado, ha cambiado, pero bueno, quienes elaboramos ese informe seguimos pensando lo mismo y hemos reforzado esa posición y lo hemos presentado al tribunal. El tribunal lo ha acogido, y cuando digo acogido no me refiero a que se haya sumado a nuestra sino simplemente lo ha tomado en cuenta. Supongo que lo evaluarán. Yo creo que yo los animo a que se evalúe bien esto, porque la razón constitucional del artículo 117 es defender el sistema y no tanto y no al presidente necesariamente. Yo aprovecho para hacerle una pregunta final. Yo sé que es difícil abordarla, pero le pido concisión respecto a la crisis en el Ministerio Público. Es un tema largo, pero le diré rápidamente. Ha habido una sucesión de errores. En la Junta, errores. En la Fiscalía, errores. Desde mi punto de vista, la Junta Nacional de Justicia debió reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema, pero no como fiscal de la Nación. Creo que no hay tiempo, pero si hay, le puedo explicar por qué. Desde mi punto de vista, no debió reponerla como fiscal de la Nación. Y la fiscal de la Nación, la Fiscalía, no podía simplemente desconocer una resolución. Pero lo que dijo es, este documento no me ha llegado de una manera correcta. No hay las firmas, no hay la firma de la secretaria general. Esto es un comunicado firmado por una sola persona. Bueno, ese tema también es discutible, Fernando, porque con ese criterio yo voy a pedir la firma de todos para que en muchas resoluciones solo se firman por el secretario, no lo firma necesariamente el presidente. Pero en cualquier caso, estamos hablando del órgano que defiende la legalidad. Si usted quiere cuestionar el fondo o quiere cuestionar la forma, tiene todo el derecho de cuestionarlo. Después, pero no de esa manera. Pero claro, después de haberlo acatado. Se debió integrar, pero la disposición era que se le integre como fiscal suprema y fiscal de la Nación. De todas maneras, si usted quiere que solamente una parte debe ser acatada, hay, si lo quiere ver así, una parte que no es cumplida. Mire, yo le hubiera tendido un puente de plata y la Fiscalía, la Junta Suprema de Fiscales era la que tenía que decidir al final del día, es el órgano competente. Sí. Y tranquilamente, pase usted, esta parte no se puede cumplir, esta parte sí. Constitucionalmente es la Junta Suprema que debe elegir. Es el órgano que... Pero la Junta Nacional decía, pero ya ha sido elegida, yo no la estoy designando, yo estoy rehabilitando las funciones que cumplía. Mire, o sea, si tenemos un minuto, yo le digo por qué no podía ser. Más bien regrese, porque tenemos que hablar sobre el Cusco Machu Picchu, que es un tema indispensable, pero queda pendiente el minuto que ha pedido para hablar sobre esta querella difícil y que hace mucho daño entre 2 sectores de nuestro sistema judicial. Hacemos una pausa, despedimos al doctor Walter